Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente inicio de año 2025. Les mando un abrazo y mis mejores deseos. Que nunca les falte salud, que es lo principal, ya que sin ello no podemos hacer nada, y que tengan éxito en todo lo que emprendan, que nunca falte el amor y la paz en sus hogares. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes, poder saludarlos y contarles historias paranormales. Quiero agradecerles por todos esos comentarios tan bonitos que nos han dejado pidiendo que regresemos al canal, que les traigamos más episodios. Y es gracias a ellos que con alegría les comunico que vamos a retomar el canal. Lo vamos a hacer de manera gradual, pero necesito de su ayuda. Necesito que me ayuden mandándome sus historias, esas vivencias extrañas que tienen, que han estado en su familia, de sus amigos, de sus conocidos. No importa si son cortitas, si son largas, si son antiguas, para mí será un verdadero honor poder presentarlas en el canal. Las puedes enviar al correo amplitudparanormal@gmail.com o si prefieres me puedes pedir mi número de WhatsApp por el mismo correo o también puedes mandarlas por Telegram. En la descripción del video encuentras nuestros medios de contacto. También les comunico que el formato de pláticas paranormales va a llegar en exclusiva a las plataformas de podcast, al igual que ciertos relatos, ya que por allá no contamos con la restricción de temas. Entonces les pido estén muy atentos también de aquel lado, va a haber contenido exclusivo para ambos lados. Y por favor no olvides dejarnos ese me gusta, ese comentario y ayudarnos a compartir el episodio para que las plataformas nos recomienden con más personas y con ello nos lleguen más relatos. De antemano te agradezco como siempre tu infinito apoyo. Ahora sí, pónganse cómodos, acerquen ese café, ese té, esa merienda, súbele a tu dispositivo y disfruta de la señal de amplitud paranormal. Los gatos me dan miedo. No me gusta estar cerca de ellos. Sé que la mayoría o a muchas personas les gustan. Es solo que mi miedo tiene una razón. Es la siguiente. Me sucedió el año pasado. Fue una de esas veces en que llegaba bien cansado del trabajo, de esas veces que ya ni quieres comer ni tomar nada. Entré a casa y me pasé directo a mi cuarto. Ni encendí las luces. Usualmente llego a bañarme, pero esa vez ni eso quise hacer de lo cansado que iba. Dejé mi mochila a un lado y me aventé sobre la cama. No eran ni las 9 de la noche y calculo, rápido me quedé dormido. Y es justo aquí donde sucede. No sé si me despertó el hambre o unas voces, unos murmullos. Debió haber sido lo primero, ya que antes de acostarme meriendo algo ligero y esta vez tampoco lo había hecho. Desperté poco a poco. Mi ventana da al patio trasero de los vecinos. Ellos en ocasiones salen a fumar o a platicar y creí que los murmullos provenían de ellos. Me paré descalzo y sin encender la luz. No hice nada de ruido. Me asomé a la ventana. No vi a los vecinos. En su lugar vi algo que, solo de recordarlo, me da escalofríos. En la azotea, a un lado de la protección metálica del patio, estaban dos gatos, uno negro y otro amarillo, uno parado frente al otro. Los murmullos provenían de ellos. Estaban platicando, como si fueran personas, hasta palabras pude distinguir. Creí que era un sueño, que aún seguía dormido. Pero no, esto de verdad estaba sucediendo, era real. Moví la persiana e hice ruido. Ambos gatos voltearon a verme. Les puedo jurar que uno de ellos me miró, sonrió y susurró algo para sí mismo. El otro hizo un gesto como de haberse sabido descubierto, y ambos caminaron en direcciones opuestas, lentamente. Aún sigo sin poder explicar el comportamiento de esos gatos. Ahora, sé que no soy el único que ha experimentado algo así. Ya hay muchos reportes de gente que asegura haber escuchado hablar a los animales o verlos comportarse de una manera extraña, imitando a los humanos. Me gustaría saber si a alguien de ustedes les ha sucedido algo similar. Gracias
por el espacio y buenas noches, amigos. Sucedió cerca de Cerro Azul, Veracruz, antes del 2010. Te cuento que con mis amigos formamos un grupo de pesca. Antes salíamos más seguido, ahora rara vez lo hacemos. Supongo que nos pasó factura la edad, nos hicimos viejos, y bueno, la familia y el trabajo son otros temas. Esa vez éramos 8 personas. Nos transportábamos en una van. El que manejaba y que conocía la zona se desvió de la carretera y tomó un camino de tierra. Después de unos 20 minutos más o menos, dimos con una especie de aserradero. Nos imaginamos que era clandestino por la manera en cómo nos miraban las personas que trabajaban ahí, aunque eso realmente no me consta. Quien conducía se bajó de la camioneta y platicó con ellos. Le dijeron que podíamos dejarla estacionada por una orilla, donde no estorbara, ya que entraban y salían vehículos todo el tiempo. A partir de ahí caminamos. Eran como 2 horas de bajada rumbo al río, aunque la verdad nunca llegamos a él. Lo que pasó fue que, de un momento a otro, notamos que faltaba uno del grupo. Pensamos que se había detenido a orinar o a atarse un zapato o no sé, algo. Lo esperamos unos momentos y no aparecía. Le gritamos, le chiflamos y tampoco obtuvimos respuesta. Entonces empezamos a rodear la zona. Regresando un poco en el camino y en una vereda, encontramos un rastro, unas pisadas frescas. Eran de él, no había duda. La suela de los zapatos que usábamos era inconfundible. Pero era extraño. ¿Quién sabe a dónde iba y por qué? Las pisadas se adentraban en el monte y no era rumbo al río. Nos dividimos. 2 de nosotros regresaron hacia el aserradero, tomando el mismo camino por donde habíamos llegado. Otros 2 más seguimos el rastro y los 3 restantes rodearon toda la zona. Cabe mencionar que llevábamos unos radios y cada grupo se quedó con uno. En el camino que seguimos nosotros se adentraba en lo espeso de la vegetación. Poco a poco se perdía. Había momentos en que desaparecía totalmente, como si desde tiempo atrás la gente ya no lo usara. Caminamos por varios minutos hasta que de pronto nuestros sentidos se activaron. Un aire helado nos recorrió de pies a cabeza. Y es que delante de nosotros, a unos 20 metros, colgando de la rama de un árbol muy grande, estaba la piel de una víbora. Pero era de una víbora gigante. Una que, estoy seguro, no hubiera tenido problema en alimentarse con nosotros. Hasta ahí llegamos. Nos invadió el miedo de encontrarnos con un animal de esas dimensiones. Con un animal de esos que solo se ven en las películas. ¿Cómo era posible que algo así de grande existiera y que anduviera por esa zona? Procurando no hacer ruido, lentamente regresamos. Una vez que estuvimos un poco lejos, llamamos por radio a los demás. La sorpresa fue que el otro grupo, el de 3 personas, los que habían ido a rodear, se encontraron con lo mismo, con la piel de una serpiente gigante. Estaban igual de espantados que nosotros. Ni siquiera quisimos pensar en que algo malo le había pasado al compañero que perdimos. Y gracias a Dios no fue así. A los pocos minutos nos hablaron por radio los compañeros que habían regresado al aserradero. El compañero perdido estaba allá. Ya no fuimos a pescar al río. Acordamos regresar e ir a otro lado. Algo para tener en cuenta es que cuando le contamos esto a los del aserradero, el motivo por el cual habíamos regresado, ellos nos dijeron que ya habían escuchado historias de gente que decía haber visto serpientes gigantes, pero que la verdad nadie les creía. Lo raro aquí, aparte de un animal de más de 10 metros, fue que el amigo que se regresó al aserradero dijo que no recordaba nada. No sabía ni por qué ni cómo se había regresado. Siempre nos quedamos con la duda de qué fue lo que realmente pasó. ¿Qué fue lo que vio que lo hizo salir corriendo? ¿Habrá visto uno de esos animales? Buenas noches, amigos.
la década de los 90 fui a la ciudad de Pachuca a estudiar la universidad. Llegué a vivir con una tía que tenía su casa en una de las colonias del centro. Estuve ahí por casi medio año, y por cuestiones que no vienen al caso con la historia, me salí de ese lugar. Después de eso me mudé un par de veces, siempre buscando la opción más económica. Fue así que encontré un cuartito de azotea. Este se ubicaba en una de las colonias que estaba al pie del bulevar que va con rumbo a Actopan. Tengan en cuenta que la época de la cual les hablo fue hace más de 20 años. Muchos fraccionamientos aún no existían. Hace unos meses volví a pasar por esa ciudad y definitivamente está lejos de ser lo que era. Regresando a los 90, por esas fechas me conseguí un trabajito en una bodega de abarrotes. Estaba más o menos cerca de la casa. Por la mañana iba a la escuela y en la tarde iba al trabajo. Regresaba a mi cuartito a eso de las 10 de la noche. La colonia donde llegué a vivir era de esas peligrosas. Lo digo entre comillas, ya que yo vivía por una orilla. Donde estaba lo feo era hacia adentro, donde se juntaba con otras colonias. Por allá había mucho vándalo. Luego los fines de semana se escuchaba mucho alboroto, mucho escándalo, patrullas. Para llegar al trabajo tenía yo que atravesar un baldío, luego un pequeño canal de aguas negras que se cruzaba por un mini puente de concreto, y luego estaba una parada de transporte público. Ahí era la lateral de un bulevar que corría hacia el sur de la ciudad. Mi trabajo estaba ahí bien cerquita. Caminaba unos 15 o 20 minutos desde la casa y llegaba. El cuarto que rentaba aún estaba en obra negra. Le faltaba una ventana, pero la tapaban con tablas y una lona. La puerta era de lámina, de esas pesadas que hacen mucho ruido. No tenía cristal, también la cubrían con unas tablas. Y no tenía llave, se abría con un cordón. Cuando estaba en mi cuarto, se lo quitaba. Tenía luz y agua. Bueno, el agua la tomaba de una llave que estaba afuera, en una esquina de la azotea. Para subir al cuarto había unas escaleras externas a la casa, y por esta razón se pasaban días sin que viera a las personas que habitaban abajo. La casa era de un matrimonio ya grande, una señora muy despreocupada con sobrepeso y un señor aún más grande con problemas de su edad. Él ya no escuchaba bien. Todo el tiempo le andaban gritando para que pudiera oír. La casa era la última de una cerrada. A la derecha había un terreno con hierba seca, lo mismo al frente. Eran contadas las casas, y particularmente esa calle no estaba pavimentada. Los vecinos más cercanos estaban a varios espacios. De vez en cuando yo miraba a unos jóvenes ahí afuera, tomando, fumando, y con su música a todo volumen. Yo no me metía con ellos, nunca me hicieron nada, aunque medio podía escuchar sus risillas y sus cuchicheos cuando yo pasaba. Ahora sí en la semana le ponemos la ventana a su cuarto, joven. Cada que me veía la señora me decía lo mismo. Jamás me la pusieron. Y en vez de ponerle un acabado a mi cuarto, o la ventana que le hacía falta, o ponerle cristal a la puerta, en lugar de ponerle una puerta al baño, no. Los señores se aventaron la puntada de construir 2 cuartos más en la azotea. Yo creo vieron el potencial del negocio, de aprovecharse de la gente que busca espacios baratos como yo. Una noche, que regresaba del trabajo, subí las escaleras y escuché varias pisadas, pequeñas, como de animales. Me detuve. Y entonces escuché el balar de una cabra. No les niego, brinqué del susto. Era el último lugar donde pensé escuchar ese sonido. Inmediatamente de atrás de mí se escuchó la voz de la señora. «Buenas noches, joven, no se vaya a espantar. El menso de mi viejo compró unas cabras. Pura tontería hace. Pero no se apure, no van a estar aquí ni una semana», me dijo. Como se han de imaginar, pasó lo mismo que con el arreglo de los desperfectos del cuarto. Las cosas nunca cambiaron. Esta época, de la que les cuento, fue una etapa muy difícil de mi vida. El estar lejos de casa, a veces sin dinero, solo, los problemas psicológicos de la edad y demás cuestiones. Y a lo mejor fue esto lo que llamó a esas cosas. A lo mejor por eso llegaron, olieron mi miedo, mi sufrimiento. Empecé a tener pesadillas, a tener mucho miedo por las noches.
Miedo a que me asaltaran, a que me fueran a hacer algo en la calle. Miedo a los vecinos, a estar solo, a la oscuridad. Pero sobre todo, miedo a esos extraños sonidos que se empezaron a escuchar sin razón alguna. Y es que de madrugada oía como si una de las cabras se saliera del cuarto donde las tenían encerradas y caminara por toda la azotea. También una voz, como una persona diciendo algo, como susurrando algo pegado a mi puerta. Tocaron de madrugada. Desperté pensando que podría ser la señora que me rentaba. Tal vez necesitaba ayuda. Quizás su esposo se había puesto mal, o no sé. «Voy», dije. Me apresuré a abrir la puerta, pero afuera no había nadie. Absolutamente nada. Todo oscuro. Todo en calma. Y entonces escuché una pequeña risa que salía de los cuartos donde encerraban a las cabras. Bueno, seguro lo soñé. Estoy todavía medio dormido. Así que bebí un poco de agua y regresé a dormir. Ese mismo fin de semana, cuando empezó a suceder todo esto, me tuve que quedar a hacer el inventario en el trabajo. Ya me habían dicho que me iba a tocar, que me daban un pequeño extra y de cenar, pero que salíamos pasado de la medianoche. Efectivamente, ese sábado salimos después de las 12, y yo con un miedo de irme caminando, de encontrarme con gente peligrosa, de que los vecinos estuvieran tomando. Gracias a Dios, el camino estuvo tranquilo. Me alegré de al fin llegar a la entrada de la cerrada. Pero ahí todo estaba más oscuro que de costumbre. La escasa luz que iluminaba era de las pocas casas que había en la calle. Empecé a caminar ese último tramo. De pronto noté que había algo en el lote que estaba frente a la casa. Algo como un perro, blanco, grande, caminando en 4 patas. Al menos esa impresión me daba a la distancia. Y conforme me acerqué, podía escuchar las pisadas sobre la hierba seca. No era un perro. Empecé a reconocer los sonidos que hacía. Era una cabra. Una de las del señor que me rentaba. Seguro la había olvidado o la había apartado, pero eso no tenía sentido porque seguro se la iban a robar. Cuando me acerqué un poco más, ese animal levantó la cabeza para mirarme. Yo bajé la mirada. Cuando pasé frente a él, escuché un balar muy bajito. Un balar que, poco a poco, se transformó en una pequeña risa. En una risa burlona, bajita, apenas perceptible, como la que yo había escuchado la noche anterior. No quise levantar la mirada. Sin embargo, con el rabillo del ojo, vi cómo ese animal, cómo esa cosa se ponía de pie. Maldita sea, ¿acaso se puso de pie? No voltees, no voltees. Sigue caminando, no voltees. Continué mi camino. Sentía una mirada clavada en mí. Sentía unos ojos clavados en mi espalda. Y escuché unas pequeñas pisadas. Esa cosa me estaba siguiendo. Corrí los últimos pasos y al fin llegué al zaguán. Lo abrí, subí las escaleras. Todo lo hice sin levantar la mirada. Entré a mi cuarto y le quité el cordón, el seguro. Yo estaba temblando. Tenía mucho frío, mucho miedo. Llevaba unas chalupas que nos habían dado en el trabajo. No pude comer nada, a pesar del hambre que tenía.
Llegué a hacerme bolita en mi colchoneta. Dios, ¿qué es lo que acabo de ver? No sé en qué momento me quedé dormido. Y esa madrugada me volvieron a tocar la puerta. Lo hicieron varias veces, insistente, una y otra vez. Despertaba temblando, sudando. Esta vez no me paré a ver. Era obvio que no eran los señores los que tocaban la puerta. Y luego escuchaba cómo esas pisadas se alejaban de mi puerta. Al otro día por la mañana decidí que no podía seguir con miedo. Le hice un pequeño agujero a una de las tablas de la puerta. La próxima vez que me tocaran, me iba a armar de valor e iba a mirar. Iba a ver qué es lo que me estaba molestando. En mis pensamientos más optimistas, decía que quizá eran los señores. Quizá alguno de ellos era sonámbulo o quizá era el viento moviendo uno de los lazos del tendedero y este rebotaba en mi puerta. Buscaba respuestas razonables. Y llegó la siguiente noche. Me acosté pensando en que iba a suceder y pasó. Otra vez en la madrugada tocaron mi puerta. Y esta vez jalaron el cordón que botaba el seguro. Pero yo se lo había quitado. Me desperté. Lentamente fui hasta la puerta. Cuando me acercaba, escuché claramente esas pequeñas pisadas que se alejaban por la azotea. Y miré por el agujero. Era una de las cabras alejándose de mi puerta, parada en dos patas, moviendo sus manos. Se fue hacia los cuartos donde las encerraban. Y eso fue lo último que viví en esa casa. Apenas amaneció y me salí para nunca más regresar. Me fui directo a la central y tomé el primer camión con rumbo a mi pueblo. ¿Qué diablos hacía una cabra caminando en dos patas, riéndose, tocando mi puerta, comportándose como una persona? Nunca más regresé a esa ciudad. Nunca más volví a saber de nadie de ahí. Y hasta la fecha no quiero saberlo. Después de un tiempo me fui para San Luis y aquí me ha ido muy bien. Nunca más me ha vuelto a ocurrir algo de ese tipo, algo paranormal. Ni quiero que me pase. Esa es mi historia, amigos. Espero que les haya gustado. Buenas noches a todos.